Italia, 1944. Los aliados combaten para arrebatar el control de Italia a los alemanes, mientras estos últimos convierten cada montículo y montaña en una fortaleza. Los alemanes siempre tenían un promontorio más alto que nosotros. Nos veían llegar. Las experimentadas tropas alemanas tienden trampas y esperan que los carros de combate aliados caigan en ellas. Les dejábamos acercarse, y cuando estaban cerca, disparábamos. Las tropas canadienses combaten a los alemanes en ríos, valles y cadenas montañosas. Italia era suya e intentaban no perderla. Y nosotros luchamos para expulsarlos de allí. Una batalla tanque contra tanque. Choque de unidades blindadas canadienses y alemanas en la batalla por Italia. Italia en la actualidad, bella, tranquila. Pero los ejércitos llevan miles de años combatiendo aquí. El general cartaginense Aníbal, Atila el Huno y Napoleón Bonaparte combatieron aquí para obtener la supremacía sobre el mar Mediterráneo. Italia es un gran puente terrestre que conecta tres continentes. Los grandes imperios junto a las orillas del mar Mediterráneo han buscado siempre controlar la península de Italia. Y la lucha nunca fue más virulenta o desesperada que entre los aliados y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El 10 de julio de 1943, miles de soldados canadienses desembarcaban cerca de Pachino, en la costa sureste de la isla de Sicilia, como parte de las fuerzas invasoras aliadas. En apenas 6 semanas, los aliados conquistan Sicilia. Y el 3 de septiembre lanzan la invasión de la Italia continental. 5 días después, el 8 de septiembre de 1943, Italia se rinde. La caída del gobierno fascista en Italia desembocó en el armisticio de las Fuerzas Armadas italianas de la Segunda Guerra Mundial, obligando a los alemanes a acudir con sus propias fuerzas navales, aéreas y terrestres a defender la costa sur de Europa. En un espectacular giro de los acontecimientos, el antiguo aliado de Italia, la Alemania nazi, combate por cada metro de suelo italiano. No enviaron 60 divisiones a la costa meridional de Europa. Enviaron a sus 60 mejores divisiones para impedir que los aliados se abrieran paso por las inmediaciones del sur de Alemania. Y estos bien entrenados y equipados soldados alemanes descubren que cuentan con un crucial y formidable nuevo aliado, la orografía italiana. Recorriendo la columna vertebral de la bota italiana se encuentra la cadena montañosa de los Apeninos. Estribaciones de los Apeninos se extienden por las costas oriental y occidental, creando una pista de obstáculos de 1000 kilómetros de estrechos valles costeros, abruptos riscos y una interminable serie de corrientes y ríos. Había ríos por todas partes. Era un fastidio. Cada 5 kilómetros había otro que sortear. Un río cada 5 kilómetros es el peor panorama posible para un carro de combate. Pero, ¿qué hacer? Estábamos allí y eso era lo que nos tocaba. Aprovechando cada recodo del terreno, los alemanes montan una línea defensiva tras otra, convirtiendo 1000 kilómetros de montañas, ríos, riscos y pantanos en un campo de batalla interminable. Los alemanes contaban con la ventaja del terreno. Había pocas vías de avance hacia el norte de Italia. Se necesitó un relativamente escaso número de alemanes para bloquear con éxito todos los caminos. Ellos no se movían, esperando que apareciéramos. Los canadienses combaten desesperadamente durante casi un año, entre otras en la virulenta batalla de Ortona. El combate en Italia ya le ha costado a los canadienses casi 10.000 bajas. En mayo de 1944, los canadienses rompen por fin las líneas Gustav y Hitler en el Valle del Liri, a 130 kilómetros al sur de la capital italiana, Roma.
Nos preparábamos literalmente para tomar Roma. Ese era nuestro objetivo final. Uno de los últimos obstáculos en el avance hacia Roma es el río Melfa, que cruza el valle del Liri, 15 kilómetros por detrás de la ya rota línea Adolf Hitler. El río Melfa es una gigantesca zanja antitanques que impide la llegada a Roma, cortando el valle del Liri en ángulo recto. Los canadienses ordenan tomar el cruce del río y abrir el camino a la ciudad eterna. Para el asalto al Melfa, la 5ª División Blindada canadiense moviliza una tropa de asalto de más de 4.000 soldados, 2 docenas de carros de combate ligeros y más de 160 Sherman. El Sherman es la piedra angular del ataque canadiense. El carro de combate medio Sherman 5 con un cañón de 75 milímetros de baja velocidad y 51 milímetros de blindaje frontal es muy vulnerable a los potentes cañones de la mayoría de los tanques alemanes. Si el Sherman es alcanzado, tiene un importante punto débil. Los llamaban mecheros Bunsen porque cuando se incendiaban lo hacían de verdad. Si era alcanzado, perdía invariablemente a los 5 hombres que lo ocupaban. En el río Melfa, los Sherman y sus tripulaciones son sometidos a una dura prueba. El alto mando alemán está desesperado por defender el Melfa. Cruzarlo es virtualmente la única ruta de escape para los soldados alemanes que se repliegan al norte desde la fragmentada línea Adolf Hitler. Lo que vemos en el río Melfa es una gran colisión entre la 26 División Panzer, que ataca la zona para estabilizar el frente alemán, y los canadienses, que intentan tomar el cruce del Melfa antes de que los alemanes consigan convertirlo en una nueva línea de defensa. Para defender el cruce del río, los alemanes disponen de 1.000 soldados y más de 30 carros de combate y armas de asalto que incluyen una docena de letales tanques Panzer. 24 de mayo de 1944. Comienza el asalto al Melfa. Los Sherman de la British Columbia Dragoons se aproximan al cruce del río. Antes de entrar en batalla, yo tenía mucho miedo. Solía disimularlo contando chistes y todo el mundo se reía. El momento previo es muy tenso. Pero cuando entraba en acción, estaba demasiado ocupado combatiendo como para sentir nada. Llegó la infantería. Se abrió paso. No llegaron al otro lado por los nidos de ametralladoras que había por todas partes. Y había carros. Estaban en una colina. Un par de ellos bajaron haciendo pasar un mal rato a la infantería. Aparte de la artillería, nosotros éramos la solución. Había un desnivel de 3,5 metros desde el campo hasta el río. Bajamos esos metros para ayudarlos. Fue un descenso infernal. Los alemanes se afanaban por matarnos. Los proyectiles caían como gotas de lluvia. Todo el mundo disparaba y había polvo por todas partes. Aquello era el caos. Ellos bajaron las colinas de 3 metros y nos encontraron en la playa. Era tanque contra tanque. Los canadienses en el Melfa son los primeros en combatir a los temibles Panzer. El Panzer pesa 45 toneladas con un blindaje de 80 milímetros de espesor. Su cañón principal de gran longitud y alta velocidad de 75 milímetros puede atravesar fácilmente un Sherman. No teníamos indicios de que ellos hubieran bajado Panzers a Italia. Fue una sorpresa para todos. Los Panzer eran mucho más lentos que los nuestros, pero nuestros proyectiles se rebotaban. Suponían una gran competencia. Se incendiaban igual que los nuestros si les alcanzabas. Si tenías suerte de impactar entre la torreta y el casco, donde había un agujero, podía hacer mucho daño. Es bonito cuando un carro de combate te está disparando.
Tú contraatacas y lo haces saltar. Es una sensación gratificante. Excepto porque hay multitud de carros a tu alrededor. No te quedas sentado vanagloriándote. Sigues pendiente de los otros. Vi explotar un par de carros. Pero para eso estábamos allí. Al final de la batalla, todos los tanques alemanes han sido prácticamente destruidos y los canadienses cruzan el Melfa. Los refuerzos alemanes son derrotados alrededor del río Melfa, imposibilitando la defensa de Roma. El 1 de junio, los canadienses casi han llegado a Roma, la ciudad eterna, el gran premio de la campaña. Estábamos a 40 kilómetros de Roma. Llegaríamos en 1 hora, pero ordenaron detenernos. Supimos por qué. Los norteamericanos querían tomar Roma, pero aquello no tenía ningún valor porque los alemanes no defendían la ciudad. Films taken by Italian anti-fascists show the evacuation of Rome. The streets were deserted as the Nazis left. Los americanos entran en Roma el 4 de junio, pero la gloria y los titulares no duran mucho. 2 días después es el día D, 6 de junio de 1944. 156.000 soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía y comienza la batalla por Francia y la Europa occidental, convirtiéndose la campaña italiana en una atracción secundaria. Antes del día D, llevábamos 11 meses combatiendo. Nos parecía curioso que aquellos muchachos que acababan de entrar en batalla fanfarronearan tanto. Nosotros nos apodamos los evadidos del día D. Nos libramos del día D combatiendo 11 meses antes. Pero incluso cuando Francia es invadida, los alemanes redoblan su lucha desesperada por Italia. Y los canadienses están a punto de enfrentarse a una de las batallas más sangrientas hasta la fecha. Tras cruzar el río Melfa y con Roma en manos amigas, las fuerzas canadienses y aliadas se dirigen al norte de la península italiana, hacia el corazón de la potencia industrial y agrícola del país. En la avanzada hay tripulaciones de carros canadienses con sus Sherman. No será un paseo. El ejército alemán está decidido a defender el norte de Italia hasta el final. El norte de Italia es el granero y el corazón industrial de Italia. Ese centro industrializado se ha integrado por completo en la economía de la guerra alemana. Si los alemanes cristalizan su estrategia de 1944 y 1945, es vital mantener ese corazón industrial y agrícola. En el verano de 1944, los alemanes construyen a la desesperada una línea defensiva en el norte para proteger el Valle del Po, la supuestamente invencible línea gótica. Pero la línea gótica aún no está completa, por lo que el alto mando alemán decide retrasar a los aliados a la llamada línea Trasimeno. La línea se extiende 160 kilómetros al norte de Roma y en el frente contra los canadienses se extiende a través de un espacio de 8 kilómetros entre el lago Trasimeno y el lago Chiusi. Entre los dos lagos, los alemanes han improvisado una profunda zanja en zigzag con puntos fuertes excavados, trincheras y nidos de ametralladoras. Los alemanes eligen el campo de batalla del lago Trasimeno porque cualquier ofensiva aliada que alcanzara el valle del río Po tendría que cruzar las estribaciones al oeste del lago Trasimeno. Las ondulantes montañas y el terreno elevado ofrecen a los alemanes el enclave ideal para su acción dilatoria del gato y el perro. Los alemanes siempre tenían la colina más alta. Nos veían llegar. 21 de junio de 1944. Los tanques canadienses del regimiento de Ontario entran en acción contra los Panzers alemanes. Estaba en una carretera hundida. Solo podía ver su torreta y el cañón atascado allí. Estaba frente a mí, con aquel cañón. No había comparación. Es imposible. Si disparaba, me habría hecho un agujero. Parecía querer salir de esa carretera, quizá ir hacia mí.
Tenía el cañón levantado en ángulo. Era como ver una chimenea delante. Era tan largo. Intentaba subir, pero no podía. Si salía de ahí, yo era un blanco fácil. Yo disparé 2 o 3 veces. Creo que le di. La única oportunidad que tenía de inutilizarlo era darle en un lateral. Su blindaje frontal era grueso e inclinado. Pero en ese momento desapareció. Se metió entre los árboles. Luego ya no le vi más. Tras 2 días de lucha, los carros del regimiento de Ontario aplastan con éxito las defensas alemanas y se dirigen al norte junto a la orilla del río Trasimeno. 5 kilómetros al oeste, los carros de combate del regimiento Tres Ríos están apostados en su línea de salida, esperando entrar en batalla. Nos emplazaron para las 7 de la mañana. Se olvidaron de decirnos que la hora de inicio había cambiado. Nos dirigimos al parque de carros de combate y tomamos posiciones en la carretera, pero descubrimos que estábamos detrás de la línea alemana. Los alemanes se cerraron detrás de nosotros y nos dejaron aislados. Cuando avanzamos con el comandante Johnson, recibimos una llamada de radio del capitán Hunter, que nos dijo que había sido atacado por la retaguardia. Johnson dijo, eso es imposible. Y Hunter contestó, será imposible, pero nos han inmovilizado 7 carros. Cuando el mayor Johnson le dijo a Hunter que no entendía cómo le habían atacado por detrás, su carro recibió un impacto. Rodeados por los alemanes y lejos del apoyo de la infantería, los carros de combate alemanes se prepararon para una larga batalla. Nos bombardeaban, así que hicimos un cráter con una bomba y nos metimos en él, en lo que se conoce como posición de torreta hacia abajo. El terreno era llano. Nosotros estábamos en un montículo y podíamos ver lo que sucedía a nuestro alrededor. El comandante de la tripulación vio el Panzer. Estaba a unos 500 metros de nosotros. Para un Panzer o un Tiger, eso no era nada. Tenían el cañón muy largo y cubrían más campo de acción. Nuestro carro tenía un explosivo en la recámara. Dije, dejadlo ahí, lo usaré para trazar, como marcador. Mi trabajo consistía en asegurar el objetivo y disparar. Tuve suerte de alcanzar al Panzer. Nunca habíamos derribado un Panzer con un Sherman. No es normal. Pero alcanzamos el anillo de la torreta, justo debajo de la torreta, lo que impidió que el tanque volcara. Tras inmovilizar el Panzer, los restantes carros del regimiento Tres Ríos resisten repetidos contraataques durante más de 7 horas hasta que son socorridos. Te enfrentas a esos mastodontes pensando que eres invencible, que independientemente de lo que pase no van a darte. Pero el día ha costado caro. Perdimos 13 de los 15 carros que entraron en acción ese día. Nuestro regimiento no cedió un ápice. No retrocedimos. Permanecimos y aguantamos la posición. Cuando tomábamos una posición nunca nos dábamos por vencidos.
La relativamente desconocida batalla del lago Trasimeno costó a los regimientos de la Primera Brigada canadiense una de las mayores pérdidas de la guerra. Pero esta brigada está considerada una de las más efectivas y mejor entrenadas de las fuerzas aliadas de Italia. Era esencial para la lucha por las colinas ondulantes al oeste del lago Trasimeno. Los alemanes se retiran al norte hacia la formidable pero aún incompleta línea gótica, el último bastión alemán que protege el Valle del Po y el corazón industrial de Italia. En una semana, los alemanes cruzan la línea Trasimeno. Ahora son considerados tropas de asalto. Los canadienses eran fundamentales para los grandes ataques aliados en la campaña italiana, y por eso los alemanes entendieron que donde estuvieran ellos, sería donde los aliados atacarían con más determinación. El mariscal de campo Albert Kesselring, el sonriente Albert, el comandante alemán en Italia, está decidido a saber a dónde se dirigen los canadienses. Si localiza su ubicación, Kesselring puede estar prácticamente seguro de que ahí es donde los aliados pretenden atacar la línea gótica. Si localizaban el lugar donde estaba la primera división, ahí sería donde ocurriría la refriega, como así fue. Agosto de 1944. Los canadienses saben que sus pasos están siendo vigilados con inquietud por los alemanes. Por eso se desplazan en secreto al frente adriático y se preparan para atacar la línea gótica. Los comandantes aliados querían concentrar a sus mejores hombres, a las formaciones de artillería más potentes, a la parte más debilitada de la línea gótica. Así que trasladan en secreto al primer cuerpo canadiense cruzando los Apeninos, detrás del río Foglia, para organizar el principal ataque a la línea gótica. Los canadienses se desplazan de su posición cerca de Perugia a través de más de 200 kilómetros de montañas hasta su punto de encuentro en la costa adriática. La decisión de trasladar al cuerpo canadiense al otro lado de los Apeninos fue un tremendo logro de ingeniería y transporte. Los ingenieros de la 5ª División Acorazada canadiense tuvieron que construir una carretera para sus vehículos blindados, que sigue usándose hoy en día para camiones. El ruido de casi 11.000 vehículos, incluyendo 650 carros de combate, retumba en las montañas. Para el ataque a la línea gótica, los canadienses aportan 10.000 soldados y más de 260 carros Sherman. Pretenden aprovechar al máximo la magnífica resistencia de los Sherman. Lo mejor era nuestra maniobrabilidad. El Sherman era muy bueno en lo que se refiere a movimiento. Necesitábamos esa movilidad por razones obvias. Este sector de la línea gótica consiste en una zanja antitanques, barreras fluviales que discurren en ángulo recto cruzando el frente, alambradas y extensos campos de minas. Pero de lo que carece esta sección de la línea es de soldados alemanes que la defiendan. La mañana del 31 de agosto llegan refuerzos alemanes desde otras zonas de Italia, ahora que estos saben por dónde llega el principal ataque aliado. En los cuarteles generales aliados y canadienses son conscientes de que deben llegar a las colinas y tomar las posiciones alemanas antes de que lleguen sus refuerzos. Los canadienses cruzarán el Valle del Foglia, dirigiéndose hacia Point 204, cerca de la ciudad de Tomba di Pesaro. Los alemanes entienden que la clave de su sección en la línea gótica son las cumbres que rodean Tomba di Pesaro. Se supone que los British Columbia Dragons atacarán esas cimas con un batallón de apoyo de la infantería. Ese batallón no está listo y toman la decisión de ir solos. Eso implica cruzar un emplazamiento antitanques y pobladas concentraciones de fuego de la artillería alemana. Incluso sin refuerzos, los alemanes están listos para los canadienses. Lo peor es que estaban atrincherados allí, esperándonos. En las montañas que los rodeaban, artillería antitanques alemana y ametralladoras intentaban detenerles. Inutilizaron un gran número de Shermans. Hacían volar otros por los precipicios y destruían otros más en la cima de la colina.
Antes de alcanzar las líneas alemanas, los Sherman deben cruzar un campo de minas. Perdimos un carro. Aplastó una mina y explotó. Así es que salieron del camino. Pero aquello ya no podía salir bien. Los British Columbia Dragons atacan una cima cercana a Point 204 y hacen un uso bastante hábil de la cumbre de la montaña. Exponerse en la cima implica una muerte segura. Mantienen los vehículos en el lado derecho de la cima y se protegen de la artillería anticarros alemana del oeste. Nos disparaban cañones anticarros por ambos lados. Algunos no lo consiguen. En algunos puntos es imposible quedarse en el lado derecho. Hay que exponerse en la cima. En ese momento, los carros fueron atacados por 88. 88 milímetros. Un arma potente y letal. Algunos carros llegaron a Point 204. Entonces fue cuando vimos aquel inmenso Panzer. El único impacto que recibimos fue como una explosión en el costado del tanque. ¡Bam! El ruido dentro fue ensordecedor. Estaba delante de nosotros. Y cuando nos vio, a los tres que íbamos detrás de ellos, empezó a girar. Pero no llegó muy lejos. El comandante de la tripulación ordenó: ¡fuego a discreción! Yo empecé a cargar los proyectiles. El artillero a disparar. Todos a una. Le dimos en un costado y en la torreta. Cuando los canadienses ocuparon posiciones en Point 204, allanaron el camino para llegar a la línea gótica. Los alemanes inician una retirada masiva. La supuestamente invencible línea gótica ahora estaba rota. Después de su victoria en la línea gótica, los canadienses creyeron que la guerra con Alemania había terminado. Pensaron que se retirarían de la línea y que estaban a punto de abandonar Italia. De hecho, en aquel momento, los refuerzos alemanes restauraban el frente e impedían que los aliados atacaran el Valle del Po y establecieran una nueva línea defensiva alrededor de un lugar llamado Coriano. La contienda más cruenta estaba a punto de estallar. Septiembre 1944. Los aliados se abren paso hacia el norte de Italia. Planean una ofensiva junto a la costa adriática, pero primero deben despejar posiciones alemanas que dominan la costa, cerca de la ciudad de Coriano. La ciudad de Coriano se asienta sobre una cima que bloquea el avance aliado hacia el norte, hasta el Valle del Po. Y la cumbre es una excelente posición defensiva. El mando aliado cree que Coriano es vulnerable. Pensaron que iba a ser un paseo. Pero los canadienses pronto descubren que Coriano está fuertemente defendida. Los alemanes aportan todas las unidades de élite disponibles, incluyendo a sus antiguos enemigos canadienses de Ortona, la primera división de paracaidistas. Descubrimos que la división de paracaidistas era lo peor para nosotros, pero nunca se rendían. Había oído a algunos prisioneros canadienses decir: los paracas son muy duros. Decían que eran muy duros. Empezamos a descender al valle. Al poco tiempo llegamos a Benasido y aquello se convirtió en un infierno.
Yo era observador de artillería de la 11ª compañía de la primera división de paracaidistas. Llevaba 2 operadores de radio conmigo. De repente escuchamos carros desde el frente. Miramos y contamos 50 carros de combate. Después de escuchar la orden por radio, la artillería tardó 10 minutos en llegar. El avance canadiense queda totalmente expuesto al letal fuego de los cañones alemanes. Estábamos desprotegidos. Y cuando los primeros se incendiaron, los otros se dieron la vuelta. El segundo escuadrón de tanques de los húsares contraatacó desde la ladera. Cuando llegamos allí, el tanque del comandante y nuestro tanque llegaron al mismo tiempo. Nos rozamos. Intentamos cruzar aquel cauce seco. Era una trampa natural, no podíamos salir de allí. Los carros abandonados del Escuadrón B son ayudados por los tanques del Escuadrón A posicionados en la cumbre. El Escuadrón A levanta una cortina de humo, dando al Escuadrón B la cobertura necesaria para abandonar sus carros y huir a pie. Gracias a Dios llegamos a nuestras líneas. Logramos escapar. Ningún miembro de la tripulación resultó herido. Tuve mucha suerte de salir de allí. Los alemanes repelen con éxito el ataque canadiense del 4 de septiembre. Rechazamos aquellos ataques. No lograron llegar. Pero el coste para los alemanes es enorme. A pesar de la gran pérdida de hombres y material, reciben la orden de aguantar. Cumplimos con nuestro deber. Y seguimos creyendo que saldríamos de allí con vida. 13 de septiembre. Los alemanes se enfrentan a un segundo ataque canadiense en la cumbre de Coreano. En la segunda batalla por Coreano, los Shermans de los húsares llegan al centro de la ciudad creyendo que los alemanes ya han empezado a abandonar Coreano. Pero descubren que intentan aferrarse a la cima de Coreano a toda costa. Los Shermans de los húsares llegan a la plaza de la ciudad y son víctimas de una emboscada de Tigers, Panzers IV e infantería alemanes. Les dejamos acercarse sin disparar. Cuando les tuvimos cerca, abrimos fuego. Los Sherman deben enfrentarse ahora al carro de combate más temido del arsenal alemán, el temido Tiger. El Tiger, de 57 toneladas, es la joya de las fuerzas alemanas. Con 100 milímetros, su blindaje frontal es el doble de grueso que los Sherman, y su cañón de 88 milímetros es mucho más potente que el de 75 del Sherman. El Tiger era un arma a tener en cuenta. Los proyectiles le rebotaban. Entablaron un violento combate en la misma plaza. Algunos tanques canadienses cayeron. Los canadienses estaban en aprietos.
incluso aunque nos aventajaban en número. Para escapar, los húsares remolcaron los restos de sus carros fuera de allí. Bajo un intenso fuego, los Sherman se retiran de Coriano. El resto del día sus tanques bombardean a los alemanes desde las afueras de la ciudad. A la mañana siguiente, planean otro asalto. La quinta división acorazada canadiense se reagrupa y regresa a Coriano. En ese momento, los tanques alemanes han sido destrozados por la artillería canadiense. Tras un día y una noche de combate virulento e implacable, Coriano y su cumbre caen finalmente en manos canadienses. En el horizonte, el Valle del Po les atrae. Los hombres lo llamaban la Tierra Prometida. Después de la batalla de Coriano, los aliados están en las inmediaciones del enorme Valle del Po. Por su llanura, parece un emplazamiento ideal para los carros. Cuando los canadienses llegan al Valle del Po, muchos de ellos pensaron que por primera vez en esta guerra iban a combatir sin tener a los alemanes vigilándolos desde arriba. Los tanquistas llevaban todo el día soñando con que podrían usar sus tanques para perseguir a los alemanes hasta los Alpes. Lamentablemente ese no sería el caso. La desesperada contienda alemana en Coriano tenía un claro objetivo. Los alemanes esperaban que cambiara la estación. El tiempo otoñal y la lluvia serán los mejores aliados de los alemanes a la hora de defender el Valle del Po. El Valle del Po es el paraíso de los carros en verano. Pero debido a los ríos y a los canales de irrigación que lo cruzan, el agua de la lluvia se convierte en la pesadilla de los tanquistas. Cuando llueve en septiembre y octubre de 1944, el Valle del Po se llena de agua. Cualquier intento de alejarse de los caminos implica que el Sherman, de 33 toneladas, se hundirá en el lodo de inmediato. Los carros son irrelevantes aquí. Pensaban que sería fácil, pero no terminó siendo así. El barro hace que los ataques coordinados de carros campo a través sean casi imposibles. Los alemanes se atrincheran y el avance aliado es muy lento. Ambos bandos se hunden en la lluvia y el lodo. El punto muerto dura casi 2 meses. No es hasta finales de 1944 cuando volvemos a ver carros de combate como protagonistas de una gran batalla. Finalmente llega el invierno italiano. El terreno se congela y los carros vuelven a moverse. El siguiente objetivo es cruzar el Valle del Po y perseguir lo que ellos creen que es una evacuación alemana de Italia. Pero los alemanes no tienen intención alguna de marcharse de Italia. De hecho, planean combatir por cada metro, incluyendo un saliente de su línea al sur del lago Comacchio. La posición alemana cerca de la ciudad de San Alberto, en la costa del sur del lago Comacchio, es un peligro mortal para el flanco derecho de los aliados. Los canadienses se preparan para eliminar esa amenaza. La misión canadiense en la batalla del lago Comacchio es destruir las fuerzas alemanas al sur del lago y establecer las condiciones para la liberación final en la primavera de 1945. 2 de enero de 1945, los tanques canadienses entran en acción. La quinta división acorazada canadiense usa 2 de sus regimientos. Espera que pasen varias noches de heladas para que el terreno esté firme. Saben que las defensas antitanque alemanas solo cubren las carreteras, porque en los últimos 3 meses ningún carro aliado ha podido salir de allí. Tras un par de días de hielos, cuando el terreno está duro como para soportar el peso de un Sherman, los carros canadienses cruzan el terreno. El terreno endurecido por el hielo no es su único aliado. Los Sherman han sido equipados con orugas para facilitar el avance. Las orugas amplían la anchura de la rodada del Sherman y le permite recorrer terreno más blando.
Como piezas añadidas a los laterales de la cadena, las orugas añaden más de 10 centímetros a la anchura de la rodada del tanque, distribuyendo el peso del carro y minimizando las posibilidades de hundirse en terreno blando o de romper la capa de hielo. Mientras los canadienses cruzan el terreno, son atacados, víctimas de una emboscada alemana. Un grupo de artillería anticarros y Panzers comienzan a derribar los carros de los húsares. El sargento Daniel McCaskill, comandante de uno de los Sherman, actúa con prontitud. Detiene su carro de combate y abre fuego sobre posiciones alemanas. Mientras cruza fuego con los alemanes, el resto de su escuadrón continúa su avance. El Sherman de McCaskill derriba por sí solo 4 cañones anticarros y un Panzer, saliendo indemne de la escaramuza. Con los Sherman a salvo después de la emboscada, continúan su avance hacia el lago Comacchio, dejando las defensas alemanas en llamas. Los canadienses han superado las defensas alemanas y emprenden camino hacia el lago Comacchio. Cuando los canadienses entran en San Alberto, sellando así la costa meridional del lago Comacchio, han tomado más de 600 prisioneros y contado al menos 300 enemigos muertos. El lago Comacchio constituye la última gran batalla de Canadá en la campaña italiana. Esta campaña es la más larga combatida por el ejército canadiense en la Segunda Guerra Mundial. Fue todo un éxito a la hora de recortar y coartar a algunas de las mejores formaciones del ejército alemán. No esperábamos ganar la guerra. Nuestra misión consistía en sacarlos de Europa y en vista de que los alemanes habían mandado 30 o 40 divisiones para combatir en Italia, cumplimos sobradamente nuestro objetivo. Claro está que causamos numerosas bajas que tuvieron que reforzar. Usaban carros de combate, munición. Nosotros debilitamos su fuerza en Europa. La campaña italiana vio como algunos de los regimientos acorazados más famosos de la historia canadiense demostraban su valía y su capacidad en el paisaje italiano, logrando así una de las victorias de los carros de combate canadienses más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Cada victoria canadiense era un paso más hacia la liberación de Italia. Y muchos italianos, como los que vivían en lo que fue la línea gótica, siguen recordándolo aún hoy. Los italianos de la zona recuerdan la victoria canadiense en Point 204 como el punto clave de la historia de su liberación de la ocupación alemana. Los italianos construyeron un monumento en Point 204 como homenaje a sus liberadores canadienses, con su propio dinero y esfuerzo. Es un monumento único en Europa. La inscripción del monumento reza: aquí, las hazañas heroicas del primer cuerpo canadiense rompieron las imponentes defensas alemanas con la pérdida de más de 1000 vidas, por la libertad de Italia y la paz en Europa, como testigo y advertencia para generaciones futuras. La línea gótica fue solo una batalla en los 20 largos meses que combatieron los canadienses para liberar Italia. Aquel éxito supuso un alto precio de vidas canadienses. 93.000 canadienses sirvieron en Italia. Más de 20.000 resultaron heridos. 6.000 murieron. Eran hombres valientes. No nos creíamos héroes. Yo tuve la suerte de sobrevivir. Cada año acudo a la misa en memoria de los 23 hombres de mi sinagoga que murieron en combate. Supongo que tengo suerte de estar aquí. Todos mis compañeros de regimiento murieron.
No es algo agradable de recordar. Eran personas excelentes, excelentes soldados. Cumplimos con nuestra misión. Lo que pretendimos hacer fue evitar que los alemanes tomaran el mundo. Y lo logramos. Fue nuestro bautismo de fuego.